Buenas noches a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Nicole Delgadillo, encargada del área de marketing de la empresa SEC Energy. Quiero darles la cálida bienvenida a todos los colaboradores de la empresa Pronergy SAC. Hoy nos encontramos aquí en nuestra sesión de SEC Learning para una capacitación virtual, tema de coordinación de protecciones en redes de distribución. En SEC Energy estamos comprometidos con la sociedad y creemos en la importancia de contribuir desde diferentes perspectivas. Por ello estamos abarcando una serie de actividades gratuitas que tienen como objetivo principal impactar positivamente en la sociedad a través de un enfoque educativo y laboral. El día de hoy nos está acompañando el ingeniero Anthony Tinoco, quien estará encantado de brindar todo el conocimiento previo y estará gustoso de compartir cualquier duda, consulta e inquietud. Sin más preámbulo que decir, le doy el pase al ingeniero Tinoco para que pueda dar inicio a la capacitación. Nicole, buenas noches. Un gusto. A ver, voy a prender mi cámara. Sí, sí se ve. Perfecto. Muchas gracias, Nicole. Gracias, Energy, por este espacio para poder brindar una capacitación. Voy a apagar mi cámara para poder que haya mayor fluidez. Buenas noches con todos. Mi nombre es Anthony Tinoco. Entiendo que esta es una capacitación más enfocada, digamos, a una empresa, a dos empresas, si no me equivoco. ProEnergy, no sé si hay algún representante de ellos que me pueda brindar sus datos y a qué se dedica, ya, para poder ver a qué va enfocado más o qué puntualizo un poco más sobre el tema de protecciones de media tensión, ya que es un ámbito muy amplio. Y si hay otro invitado de otra empresa, bienvenido sea, ya que Nicolás ha seleccionado, me parece, unas empresas que estamos brindando estas capacitaciones o sesiones. Eh, bueno, le doy el pase a algún invitado mientras que proyecto mi pantalla. Buenas noches, les saluda Jason Ríos de la empresa ProEnergy. Nosotros trabajamos en mantenimiento preventivo y correctivo de celdas de media tensión, PMI, ¿no? Eh, Más que todo queríamos que se enfoque la capacitación en sistemas de distribución, celdas, los relés de las celdas que son 50, 51N, las protecciones, y bueno, la coordinación, ¿no? Que tiene que tener tanto la subestación de la industria o donde se encuentre, PMI y bueno, la troncal, ¿no? Ok, perfecto, Jason. Mucho gusto. Sí, bueno, efectivamente vamos a conversar un poco de todo ello. Como bien saben, la charla del día de hoy, bueno, normalmente esto es mucha información para un webinar, normalmente lo dictamos como para curso. Es sobre protecciones en redes de media tensión, enfocadas básicamente a redes de Lima, ya porque ahora vamos a ver cuáles son los diferentes puntos y diferencias de la nomenclatura que tiene las redes en Lima, una red en Sierra y entre otras situaciones, ¿no? Entonces, el punto principal va a ser el relé, programación y entre otros. Sí, pero empezamos, bueno, esto ya lo conocemos, hay subestaciones de la parte de generación, transmisión y en la parte de distribución, ¿no? Donde hay la transformación entre baja y media tensión. Todo ello son elementos activos, el cual necesitan protecciones. Entonces, también hay elementos como los transformadores, las subestaciones bipostes, monopostes y transformadores de baja y media tensión. Entonces, pero para entender primero, vamos a acelerar un poco la parte introductoria para ganar tiempo en las preguntas, ya que eso es lo que debemos rescatar en cada uno de las presentaciones. Entonces, primero analicemos la estructura de la red. Vamos a encontrar redes ramificadas, radiales, en anillos, anillos abiertos, anillos cerrados,
cada una de este tipo de tipología de red se utiliza en alguna instalación que necesite este tipo de características. Normalmente tipologías de red o radial normalmente están en la sierra rural, ¿ya? Y tipologías en anillo o anillo abierto, normalmente en la zona donde se necesita mantener la continuidad del servicio. Por ejemplo, algunas industrias manejan este tipo de soluciones, ¿ya? El aeropuerto Jorge Chávez tiene una subestación en anillo y igual comprenderán como es una subestación en anillo, la comunicación y la protección son más elaboradas y más robustas. Entonces, hablando de protecciones y automatismo y comunicación, vemos tipos de red: radial simple, radial doble, alimentador en paralelo, doble barra radial, anillo abierto, anillo cerrado y entre otros. Cada una tiene una protección. Por ejemplo, una radial simple necesita una protección simple y no tiene prácticamente automatismo. Este tipo de red lo vemos en la sierra, donde si hay un corte o por lo general hay un corte de energía ante falla tierra porque un árbol o una ave se cruzó en la línea, que son redes aéreas, todo aguas abajo en ese punto dejan de tener energía. Comparando, por ejemplo, un anillo cerrado, la protección es mucho más compleja y el automatismo, no hay un automatismo netamente dicho, pero sí hay un sistema de comunicación entre ellos. ¿Listo? Entonces, cada punto es, cada tipología de red es diferente a la protección y diferente al automatismo, partiendo de ahí. Entonces, ¿cuál es el flujo de que nosotros, para el que hace el estudio de coordinación de protecciones, cuál es el flujo de protección? ¿Cuál es la necesidad? Restringir y satisfacer una necesidad. ¿Sobre qué? Sobre una estructura de red. La estructura de red lanza al diseñador un diagrama unifilar de todo el sistema de redes que se necesita, ¿no? Pasamos, voy a proyectar ver esto, ¿no? Acá está. Ok, ya está. Pasa a temas de protecciones, temas de automatismo, y si todo está ok, el diagrama unifilar queda. Si no, la estructura de la red está mal identificada. Estamos viendo una estructura de red errónea. Entonces, pero vamos a ver el tema de por qué hacemos protecciones en media tensión, en baja tensión o en alta tensión. Es para evitar que haya fallas en la red, cortocircuitos, sobrecargas, caídas de tensión y entre otros fenómenos tanto atmosféricos como de origen operacional, el cual generan estos tipos de fallas. Entonces, ¿afecta de diferentes maneras a los componentes? Sí, porque ante una falla, todos los componentes de una celda de media tensión, que lo vamos a ver más adelante, pasan por un estrés mecánico. Entonces, si se llega a contener con efectividad, estos equipos no sufren tanto, ¿no? Pero si no, sí, todos los equipos se dañan internamente de una celda de media tensión, conduciendo a daños de material y a peligro del personal. ¿Listo? Vamos a ver si se reproduce. Si escuchan, se produce un arco eléctrico por una mala maniobra de cierre. Como vemos en el video del lado izquierdo. Sí se llega a ver y se llega a escuchar, ¿no? Confírmenme por favor en el chat. Sí, ya, perfecto. Gracias, Rodrigo. Listo. Entonces, vamos a ver
el otro video que el origen, falta de mantenimiento. Pueden ser varios orígenes como la mala operación que hemos visto o la falta de mantenimiento que generan este tema de cortocircuitos. Vemos que no ha sido a gran escala, pero en temas de transmisión donde hay mucha potencia, una falla de cortocircuito sí es eh, muy catastrófica, ¿no? Como vamos a ver en el video que viene. Listo. E ingeniero, preguntarán, ¿y por qué no actuó la protección? ¿O por qué no hubo el corte necesario antes de que toda la red se venga abajo, ¿no? Entonces, eso sí es un punto a considerar y un punto a analizar por qué la protección no actuó antes de que ocurra esta falla, ¿no? Entonces, por eso tenemos que ver todas las fallas que podemos tener, fallas de aislamiento, fallas eléctricas, térmicas, mecánicas, entre otros, el origen, si son naturales, error humano o fallo de equipo. Entonces, para todos los orígenes vamos a tener medidas de ingeniería o medidas administrativas. Por ejemplo, eventos naturales normalmente son descargas atmosféricas. Para ello están los pararrayos, ¿no? De uso interior y de uso exterior. Error humano están los temas de ingeniería, el cual son las capacitaciones previas o el personal previo capacitado, ¿no? Para poder entrar a una subestación o operar estos equipos. Fallo de equipo, ya sea por mantenimiento o de dudosa procedencia, los cuales pueden generar fallas eléctricas como hemos visto en los videos anteriores. Entonces, mencionado todo ello, vamos a analizar las dos redes que normalmente manejamos acá en Lima. Nuestra red, si se habrán dado cuenta las personas, bueno, que es un grupo reducido, las personas que están haciendo mantenimiento o que tienen trabajo de media tensión, vamos a tener en redes de 10 y 20 kb y redes de 10 y 22.9 kb. En Lima se separan de esas dos formas, 10 y 20 y 10 y 22.9 kilovoltios. 10 y 20 son de N y 10 y 22.9 son de Luz del Sur. En algunos casos son estrella y en algunos casos son delta. Pero Anthony, ¿cuál es la diferencia de este neutro en media tensión? Es el sistema de puesta a tierra que tiene estas configuraciones de redes de media tensión. Hay diferentes sistemas en todo el mundo. Normalmente nosotros utilizamos el rígido a tierra ya y el neutro aislado. En el caso de estrella y en el caso de delta. ¿Existen más? Sí, existen más, podemos estudiarlo y todo ello. Entonces, Anthony, pero ¿por qué la selección entre rígido a tierra, resistencia, reactancia, entre otros? Porque se consideran criterios técnicos, como vemos ahí, operacionales, de seguridad, económicos o hasta de costumbre. Vamos a analizarlo, a qué me refiero lo que estoy comentando. En neutro aterrado o neutro aislado, como lo vemos en la parte izquierda, es la típica configuración en estrella y el de la derecha, la típica configuración en delta. Cada una van a tener efectos totalmente diferentes ante alguna descarga, ya sea trifásica o ya sea descarga a tierra. Solamente en ver la imagen vemos que vectorialmente cuando hay falla y cuando no hay falla, cambia
el sistema vectorial de las redes trifásicas en neutro aterrado y neutro aislado. Vamos a ver la razón por qué. En neutro aislado, como vemos, es un delta, ya normalmente se maneja en 10 kb, acá. Vamos a tener una línea, imaginemos que la línea 1 descarga a tierra, se cae el conductor, ¿ya? Y por tema de capacitancia entre los demás conductores genera una corriente. Y genera una corriente ID que ha sido al inicio y por tema de capacitancia se iguala a la corriente IC más T. Y cierra el círculo de flujo de corriente entre esas dos. ¿Qué pasa ahí? Que las dos líneas 2 y 3 se sobrecargan ante otra corriente adicional. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que existen sobretensiones transitorias y sobretensiones permanentes. Entonces, el sistema sigue activo, pero con unas sobretensiones en las ambas fases. Anthony, ¿qué puede pasar con esto? Por eso es que en temas de 10 kilovoltios, en un transformador, cuando hay neutro, cuando hay conductor roto o conductor que se haya caído a tierra, el transformador sufre un sobrecalentamiento en las ambas bobinas. Ahí ya nace la protección de conductor roto aguas arriba del relé. De eso lo dejo ahí para ver más adelante las protecciones que vamos a realizar. Pero ¿qué pasa en neutro rígido a tierra? Cae el conductor, existen corrientes por tema de capacitancia en los otros dos fases restantes y también existe una corriente que va por el neutro, porque tenemos el neutro aterrado. ¿Qué va a pasar? Se va a generar las corrientes y van a girar el neutro, va a ser totalmente diferente, ya que esta corriente va a ser la sumatoria que pasa por el neutro y la sumatoria de estas dos corrientes restantes. No sobrecargamos con corrientes el tema de las ambas fases, pero sí hay una corriente grande en el tema del neutro. Por ello es que estas redes de 22.9 o 20, la falla tierra o la sensitiva homopolar son detectadas muy rápido. Por ello es que algunos equipos se utilizan cuando es rígido a tierra, estrella o delta aislado. En esta imagen lo vamos a ver mucho más rápido, ya cuando es neutro y cuando es rígido a tierra. ¿Listo? Cuando es neutro aislado, las tensiones son grandes, mira, este de acá. Y cuando es rígido a tierra, la corriente es grande, pero no hay sobretensiones. En estrella, la corriente de falla es grande y las sobretensiones es mínima. En neutro, la corriente es mínima y las sobretensiones son grandes. ¿Cuál es la zona óptima para poder trabajar? Es en este ámbito. Existe la tecnología, sí, pero por el momento en Perú no se maneja esa tecnología de neutro aterrado a tierra o un sistema aterrado a tierra. ¿Sí? Entendiendo eso, vamos a ver ya el tema del estudio de coordinación de protecciones para poder pasar a la selección de equipos y así poder programar un relé e incluso hacer una simulación, ¿no? Que es la idea. Hasta el momento, ¿tienen alguna consulta? Estoy avanzando muy rápido, quizás. A ver, ¿sí? ¿No tenemos consultas? Ya, perfecto. Entonces, vamos a seguir. Como somos un grupo reducido, siéntanse en la libertad de consultar o si desean, enciende su audio para poder generar esta capacitación como un conversatorio. ¿Sí? Perfecto. Entonces, basándonos ya en la tipología de red, en las fallas que pueden ocasionar y cuáles son sus orígenes, podemos nosotros calcular el valor del cortocircuito. ¿O por qué es importante calcular el valor de cortocircuito a un punto donde nosotros nos vamos a colgar? Lo que nosotros, los que hemos trabajado en sistemas de utilización,
Cuando haces todo el sistema de utilización desde un punto de un PMI donde te da la concesionaria, el que va a programar el relé solicita a la concesionaria los valores de cortocircuito. ¿Listo? Los valores de cortocircuito que van a poder programar el relé. Entonces, vamos a ver por qué es importante el cortocircuito. Es para poder seleccionar equipamiento adecuado, dimensionar los componentes de maniobra y protección, la capacidad térmica de los dispositivos, la coordinación de protecciones y el diagnóstico de falla. ¿Sí? Vamos a poner por acá. Ok. Entonces, pero para ello, el sistema de protecciones va a tener que detectar y aislar la falla lo más antes posible. Para ello está el estudio de coordinación de protecciones. ¿Qué hace este informe? El informe hace de que generes un unifilar desde el punto donde tú vas a evaluar el punto de cortocircuito. De ahí, separando por zonas, van a poder seleccionar, ya sea empíricamente o cronométricamente, para poder generar una filosofía de protección entre cada punto de protección. Este interruptor con este interruptor y así aguas abajo. La selectividad de protección y de igual forma entre todos ellos. Para eso es un estudio de coordinación de protecciones. Anthony, yo necesito primero el estudio para poder luego instalar mis equipos. Sí, necesariamente tiene que hacer un estudio de coordinación de protecciones o en baja tensión es selectividad de equipos para que puedan hacer todo el dimensionamiento de tablero general hacia aguas abajo de todos los componentes. Sí, el objetivo es disparar la zona, aperturar la zona que contiene la falla y mantener en servicio las demás zonas que se requieren. Como vemos en la imagen, la zona 5 del alimentador 5 sale de servicio, pero la zona 2, 3 y otras zonas siguen operativas. Para eso sirve la selectividad de protecciones. ¿Cuáles son los principios? Amperimétricas, cronométricas, lógica, direccional, diferencial o entre otros. Vamos a verlo a continuación. Evaluando el tema de por tiempos, cronométrica, digamos de que tenemos dos celdas de media tensión, digámoslo así, en el punto A y en el punto B. Ambas tienen relé de protección, ambas están programadas con amperajes diferentes y con tiempos diferentes. Entonces, si ocurre una falla aguas abajo en B, que es la curva que vemos acá, si hay una falla de 8 kiloamperios, va a tener que saltar en un tiempo de 0.18 milisegundos. Mientras que en la curva A salta a 0.48 milisegundos. Entonces, da tiempo suficiente para que el primer relé aperture ante el segundo relé. Eso es una selectividad por tiempos, cronométricamente. ¿Listo? Más o menos estamos entendiendo el tipo de curvas. En el tema de amperimétrica es la misma lógica, pero basándonos ya en el tema de corriente. Normalmente el nivel N tiene que tener otra diferencia de amperios entre nivel N más 1 para que pueda tener una coordinación o selección entre ambos relés, ¿no? Por ejemplo, el objetivo es disparar la zona de falla lo más rápido posible, mantener la zona sin falla energizada y el nivel N debe ser respaldado por el nivel N más 1. En el caso no se active el nivel que está más pegado a la falla, ¿no? Pero para ello nosotros vamos a tener componentes de un sistema de protecciones. Entonces, en una celda de media tensión, como los que hemos visto o los que hacemos mantenimiento de celdas de media tensión, vamos a tener vamos a ver todo un sistema donde vamos a encontrar sensores de medición o transformadores de corriente, de tensión, toroides sensitivos, entre otros, relés de protección, relés de arco eléctrico, relés convencionales,
tipos de relés y también el aparato de maniobra o el aparato que hace el corte de energía, como el interruptor. ¿Listo? Entonces, todos estos equipos se comunican entre sí, están conectados entre sí y pueden hacer toda la operación para que eviten y generen algún cortocircuito en un sistema trifásico. ¿Sí? Entonces, como ya hemos visto las fallas y sus orígenes y lo que puede pasar en los videos, ¿qué ha hecho el el código ANSI, código americano? Seleccionar todos los tipos de fallas que pueden ocurrir y ponerle una nomenclatura, como la protección 5051, 50N51N, que son las más conocidas, 2759, que es mínima y máxima tensión, 81, que es máxima y mínima frecuencia. Para hacer rechazo de carga, por ejemplo, el relé tiene que tener la protección 81 y 81R, y entre otras. Todas las posibles fallas están reemplazadas por números como lo vemos en pantalla. ¿Listo? Entonces, el relé y todos los fabricantes de relés se basan ante esta nomenclatura. Vas a encontrar un relé ABB o como un relé Schneider con la nomenclatura 5051. Y ya sabes por la capacitación de hoy día que esa protección es la protección de máxima corriente. Como, por ejemplo, la protección diferencial 87 y así sucesivamente para cada protección. ¿Listo? Esto ya lo tenemos que saber en el mundo de protecciones como cultura general. Sí, pero por ejemplo, ¿cuál es el funcionamiento? El funcionamiento es muy sencillo. Para sobrecorrientes, que es la 5051, prácticamente son los 3 transformadores que van en cada fase de la celda de media tensión. Entra al relé. Esto evalúa el tema hace la lógica entre corriente, cuál es la corriente de servicio y la corriente que tú quieres aperturar, ¿ya? El tiempo al cual tú vas a disparar, si es que existe un tiempo o que si existe un disparo instantáneo. Y la salida hacia el interruptor que va a ser el disparo. En eso funciona a grandes rasgos el tema de protecciones. Vamos a entrar ahora al tema de las curvas, que es un poco más complejo, pero empecemos por ahí. ¿Sí? ¿Qué pasa en la 50N, 51N? Que es una protección contra fallas a tierra. Tenemos también los 3 toroides, ¿listo? Y también el toroide homopolar. En este caso, la protección 50N, 51N agarra el toroide homopolar, igual ingresa a una lógica de corrientes, ingresa a un tiempo o instantánea y hace la apertura en el interruptor. Les dejo como consulta a qué se refiere a definición del segundo armónico. Esto es el segundo armónico, ¿ya? Para poder conversarlo más adelante, ¿sí? Pero esta es la lógica de funcionamiento cuando se trata de 50N y 51N. En protecciones de 50N y 51N se agarra bastante de lo que hemos visto al inicio. ¿Por qué nosotros conversamos sobre el sistema neutro? Porque los sistemas neutro aislado, como son los delta, como no tienen un neutro rígido a tierra y no hay corrientes altas, por eso es que cuando hay una falla a tierra, solo hay sobretensiones, como lo explicamos anteriormente, pero en corrientes no hay mucho, es casi mínima, pero sí el sistema está en falla. Entonces, ¿qué hacen en esos tipos de red o en esa tipología de red? Ponen un toroide sensitivo. Este toroide sensitivo es más sensible que los toroides que van en cada fase. Por eso que estos toroides se conectan al relé y ya están protegiendo contra fallas a tierra, ya sea cuando es 10 kb o 20 o 22.9. Y también ya sea si es un neutro rígido a tierra o un neutro aislado. Se dan cuenta todo
la teoría, digamos, que se tiene que conocer para poder seleccionar si va un toroide o si no va un toroide. Entonces, vamos a seguir revisando. Como ya sabemos, las corrientes, eso es lo principal que nosotros tenemos con respecto a nuestra máxima demanda. Eso es lo principal. Tenemos la corriente de servicio y la tensión nominal que te los da la concesionaria. Basándonos en eso, existen curvas. Curvas para poder nosotros identificar cuál va a ser la corriente y en qué tiempo va a actuar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo selecciono esta curva, que es el tiempo inverso, si yo disparo, digamos, en 10 amperios, que está acá, si lo ven muy pequeño, 10 amperios, va a saltar en 0.7 milisegundos. Pero con esa misma curva, si yo tengo 2 amperios, va a saltar en 0.4 milisegundos. Entonces, esta curva nos ayuda a poder poner varios escenarios entre corriente y tiempo para nuestro equipo para proteger. ¿Existen más? Sí, existe la curva muy inverso, como lo vemos, es más, tiene una pendiente más pronunciada, ¿no? Entonces, si vemos en 10, como lo analizamos, va a disparar en menos incluso de 0.1 segundo, milisegundo, perdón. Entonces, esta actuación es mucho más rápida. Es la misma configuración de ante algún equipo de protección, ya sea un transformador, pero el disparo es más rápido. Y estamos evaluando la misma protección, 50-51, dejémoslo ahí. Existe otro mucho más pronunciada, que es la extremadamente inversa. E incluso con 10 amperios está mucho más por debajo de 0.1. ¿En qué varía esto, Anthony? Solo varía en el tiempo de respuesta ante un nivel de corriente. Estas tres curvas IS prácticamente hacen eso. Entonces, si hay un equipo de proteger que es muy sensible ante alguna falla, ya sea sobre corriente o ya sea por falla tierra, si es muy sensible, ponen la extremadamente inversa. Sí, puede tener una sobrecarga como los transformadores y puede tener un respaldo, digamos, no estamos usando a plena carga, sino estamos usando un 40%, un 30% y el transformador puede aguantar más, se pone una curva, el cual el tiempo es más amplio y puede despejar la falla antes que el tiempo tenga a disparar, ¿no? Prácticamente esas son las diferencias entre las tres. Hay más curvas, hay diferentes curvas y en algunos software te permite modificar la curva, pero eso ya va a depender propio del programador. Sí, hay curvas definidas, sí, es puntual. En un tiempo definido, cualquier tipo de corriente, como lo vemos acá, ya sea 10, 20, 50 o 100, va a aperturar en un tiempo estable. Es así la curva de tiempo definido, sin más que hablar. ¿Listo? Sigamos avanzando. Hasta el momento tenemos consultas. Listo. Sigamos avanzando para aprovechar la noche y poder ver más detalles, ¿sí? Entonces, me parece que Nicole está grabando la sesión. A los invitados de ProEnergy lo solicitan a Nicole, no hay ningún problema, ¿sí? Vamos a ver los equipamientos, el cual están en las subestaciones de media tensión. Por ejemplo, una celda ya sea de distribución primaria, secundaria, Metalclad, LSC2A, LSC2B, blindadas, cualquier celda de media tensión va a tener que tener esta lógica que vamos a ver ahorita de protección. Vamos a tener un relé, no hay celda interruptor,
que no tenga relé. Un interruptor y transformadores de corriente o sensores de corriente, ya que ahora la tecnología ha avanzado un poco y hay sensores de corriente que como no tienen núcleo magnético, el tema de curva de saturación es mucho más amplio. Bueno, pero vamos a tener el relé, que es el equipo que piensa, el interruptor, el equipo que hace la acción, y el sensor o transformador de corriente, el equipo que observa, examina y monitorea. Entre ellos tres se genera la protección adecuada ante alguna falla que se genere en el tema de media tensión. Anthony, si no tengo los transformadores, no se puede generar, ya sea teniendo el mejor relé o el mejor interruptor. Estos tres tienen que tener una operación adecuada, un mantenimiento adecuado para poder proteger ante cualquier falla eléctrica. Anthony, ¿existen distintos tipos de relés? Sí. ¿Existen distintos tipos de fabricantes de transformadores instrumentales? Sí. Y como los toroides también. Vemos en pantalla relé Cell, ABB y el Schneider, que es el MICOM. Y transformadores de uso interior, que son en resina, para poder captar las señales, de tensión o de corriente, ¿no? Y los transformadores toroidales o mopolares, como vemos al lado derecho. Entonces, conversemos un poco de los relés. ¿Cuál es el objetivo principal de todos los relés? Contribuir a la protección, ¿correcto? Ya sea a las personas o al circuito eléctrico. Evitar deterioro de los materiales, eliminar los esfuerzos térmicos, preservar la estabilidad y proteger las instalaciones adyacentes. Esa es la principal prioridad de un relé de protección. Sí, están de cartera todo el tiempo, muy movedito. ¿Listo? Entonces, ¿cuál debe ser su prioridad? Debe ser rápido, selectivo y fiable. En el tema de redes en alta tensión existe la redundancia, que hay un relé que respalda a otro relé. ¿Por qué? Porque tener una falla en una línea de transmisión es muy catastrófico, como lo vimos en el video anterior. Por eso es que se respalda con una protección adecuada. ¿Sí? Entonces, como lo hemos visto en el slide anterior, tenemos el interruptor, relé y los sensores, ¿correcto? Pero ¿cuál es el flujo de conexión que hacen entre ellos? Vamos a ver que el interruptor va a tener una bobina de disparo, ¿ya? Para que accione el interruptor. Esa bobina está energizada con una batería externa, ya sea 24, ya sea 24 VDC, 110, incluso 220. Esa batería energiza la bobina y el relé hace como un interruptor, que es un contacto electrónico que abre y cierra el circuito para que la bobina dispare. Entonces, partiendo de acá, ¿cuál es el que acciona este interruptor? Es entre el flujo de corriente que hay en estas dos bobinas, la bobina del relé y la bobina de los transformadores. Porque en el transformador vamos a tener bobina primaria y secundaria. La primaria está en toda la fase, que puede recepcionar 100 amperios, 200 amperios, 300 amperios. Y la bobina secundaria que bota de 1 a 5 amperios. Esta 1 de 5 amperios va hacia el relé lo detecta como corriente secundaria y acciona el interruptor y por consecuencia la bobina del interruptor cierra. Ese es el flujo que existe de corriente en protecciones de media tensión o incluso en cualquier protecciones de baja, media o alta tensión. Ese es el flujo que se maneja. Entonces, Anthony, si no energizo la bobina, ¿no tengo protección? Tampoco. Hay que ver el flujo, el sistemas auxiliares para poder alimentar todos estos equipos y puedan operar correctamente. ¿Sí? También los relés tienen, esta es la parte de atrás de un relé de protección, tiene entradas digitales, salidas digitales, entradas de voltaje, como lo vemos en la parte superior, entradas de corriente, como lo hemos visto en los flyers,
entradas de un toroide homopolar y entre otros componentes más. Incluso entradas de tensión y salidas digitales del transformador. En algunos transformadores tienen la centralita y la centralita tiene dos contactos que se va hacia el relé. En el caso la centralita detecte una sobretemperatura, el relé tiene la función para poder aperturar ante una sobretemperatura, que es la protección 49. Entonces, ¿todo eso se puede programar? Sí. De igual forma, los relés en la actualidad han avanzado muchísimo y también tienen protocolos de comunicación. Protocolos de comunicación es como un lenguaje de los relés que hablan entre sí y se comunican ante una nube. Puede ser a una subestación de trabajo, ya sea a una nube o a una ingeniería local o incluso a una SCADA que ahora está muy bien escuchada, ¿no? Este tema de SCADA puede controlar remotamente todas las funciones del relé. Puede aperturar y cerrar ante una necesidad del sistema. ¿Listo? Entonces ya se pueden conectar de esa forma. ¿Qué es lo que recolecta el relé de protección? Como hemos visto, valores de los transformadores. Transformador, corriente, voltaje, temperatura, entre otros. En su análisis, calcula potencia, frecuencia y otros datos más. Y como consecuencia, tenemos las entradas y salidas digitales. ¿A qué me refiero con entradas y salidas digitales? Una entrada puede ser abrir y cerrar el interruptor, pero una salida puede ser abrir y cerrar interruptor. Comandos de abrir y cerrar, ya sea con el seccionador o el interruptor. Supervisar de aperturas de circuito, comando local remoto, apertura externa o reseteo. Toda esa información que procesa el relé va hacia una SCADA con un protocolo de comunicación. Normalmente para SCADA ese es el 1850 IEC, para industria el Modbus ya es muy utilizado en el tema de industria, ¿no? Lo mismo que los PLC que se utilizan. Pero ya esto es un tema ya propio del sistema donde van a instalar el relé de protección. ¿Sí? Entonces, conociendo ya todas las bondades de los relés, conociendo ya las protecciones y cómo se utilizan, un diagrama de solución entre los relés se basan de esta forma. Por ejemplo, tenemos el relé de la izquierda que es un relé básico, que solamente te indica cuáles son los números, como lo hemos visto que son los códigos ANSI. Tenemos 5051, que ya sabemos que es sobrecorriente. Tenemos 49, que imagen térmica. Tenemos 50N y 51N, que son fallas a tierra y entre otras protecciones, como lo vemos acá a continuación. Tenemos entradas, medidas, tarjeta analógica de entradas, que tiene entradas de corriente y solamente una entrada de tensión. Tenemos la tarjeta de alimentación y algunos conectores de contactos para que pueda abrir y cerrar el interruptor. Súper básico. En el lado derecho tenemos ya un relé más robusto y más sofisticado. Tiene mayor cantidad de protecciones, como lo vemos en este ámbito. Tiene las 3 entradas de corriente y 2 entradas de corrientes residuales, LO1 y LO2. Tenemos las 3 fases de tensión y también la tensión en el neutro para hacer las mediciones. Tiene varias entradas de tarjeta y también tiene protocolos de comunicación. En este caso tiene el Modbus, DNP3, IEC103 y entre otros. Mientras que en este relé no tiene ningún protocolo de comunicación, que significa que no se puede comunicar. ¿Listo? Si es que yo quiero conectarlo ante alguna SCADA o ante algún sistema de comunicación. ¿Listo? ¿Cuáles son, cómo se generan las soluciones? Como lo vemos en la imagen, el relé de media tensión normalmente va en el box, que es el gabinete de protecciones de la celda,
Ahí que encontramos todos los bornes de comunicación del relé, todos los bornes de protección y todas las señales, contactos abiertos y cerrados del seccionador y del interruptor. Puede verse un poco complejo, pero cada uno de ellos está reflejado en el plano de control. En el lado derecho vemos al relé de protección, en este caso es este es un medidor y esta es una regleta de protección, regleta de pruebas, perdón, y este es el relé de protección. Todos estos bornes son entradas y salidas analógicas que hemos visto, son señales de tensión, señales de corriente, entre otros. ¿Cómo se esquematiza eso? En un plano de protecciones, como lo vemos acá. Por ejemplo, vamos a ver uno. Acá dice disyuntor cerrado. Entonces, todos estos bornes que son de la celda llegan hacia la tarjeta de relé, que en este caso es X20.3. Llega ahí y hace una lógica interna de relé y sale por el borne X120.2 y continúa el cableado de toda la configuración de protección. Todo este esquema tiene que ser funcional, tiene que probarse en campo, ya sea en las pruebas FAT y las pruebas SAT, el cual ustedes van a poder comprobar las protecciones. Para ello también vamos a tener transformadores de corriente, ya sea de protección o de medición. En este caso, en esta celda de media tensión, tiene este transformador. Si lo vemos, es de 100-200, relación primaria y relación secundaria 5-5. Pero este transformador no solamente genera las señales para la protección, sino también jala las señales para la medición, como lo vemos acá. Por ejemplo, en su placa de datos me indica que es 150-300, relación primaria, y tengo dos salidas, uno de 5 y el otro de 5. El de 5 ya tiene los bornes y tiene un borden de 10 VA y tiene una clase de 0.2. Cuando tiene una clase es porque va hacia el medidor, porque el medidor tiene que tener una clase de precisión para poder sacar la medición exacta. El otra señal de 5 amperios va a otros bornes, tiene una potencia que es el burden de 5 VA y tiene las siglas 5P, que son de protecciones. 5P20, lo vamos a ver acá. En esta tablita, para protecciones, acá va el porcentaje de error. Si es 5, como lo hemos visto, 5P es el 5% de precisión y el 20 es el múltiplo de la intensidad nominal, es cuánto se puede saturar el transformador, en este caso es 20. Entonces ahí vienen las siglas 5P20. ¿Listo? Esto es para los transformadores de corriente y vendría a ser para los transformadores de tensión. Es el mismo diseño. Tenemos acá el transformador de tensión, tenemos dos bornes, dos salidas. La primera es de 22.9 trifásico y la salida en 230, porque su sistema trabaja en 230. Tenemos dos bornes diferentes, dos burnes diferentes, y también tenemos, si se dan cuenta, la clase de precisión y la clase de protección. En este caso, uno va para el relé y el otro va para el medidor. ¿Ambos funcionan así? Sí. Anthony, ¿puede ver para protecciones solo transformadores de corriente? Sí, pueden ver solo transformadores de corriente. En este caso, es una celda el cual no solamente hace de protección, sino también una celda de medición. En algunas soluciones vienen un conjunto de equipos ya más preparados para que hagan esos dos trabajos, lo que hace por lo general dos celdas de media tensión, ¿no? El tipo de conexionado de esta forma, tenemos lo que ya hemos visto, fase 1, fase 2, fase 3, al transformador y tenemos, como hemos visto, dos salidas, ¿no? Dos salidas de 5 amperios, uno para el medidor, cajón derecho, y el otro para el cajón izquierdo donde va el relé. Este es un esquema, si desean le puedo compartir después un plano para que ustedes puedan revisarlo, cómo es el conexionado de control de media tensión.
Eh, Pueden ver transformadores de toroidales. En este caso son solo de protección. En el anterior, recuerden que tenía una clase que es para medición, es protección y medición. En este caso es solo protección. Son transformadores toroidales que pasan de esta forma. El cable pasa a través de ellos, el cable de media tensión, y estos dan la señal y se conectan por el lado externo hacia el relé de protección. Como lo vemos acá, estos son los tres toroides que hemos visto en la imagen anterior y se conectan a una tarjeta propia del relé y el relé recién hace el tema de protecciones. ¿Sí? Seguimos, seguimos para responder las consultas. Los sensores de corrientes amopolares tiene también su forma de instalarlo, porque hacen una diferencia entre la corriente de fases con la corriente que pasa por la Tierra. Si nosotros lo conectamos de esta forma, el toroide va a leer datos erróneos. La única forma de conectarlo es de esta forma. Y tiene dos bornes, el cual se conecta directo hacia el relé, como lo vemos en la imagen que está hacia la derecha. Tenemos los tres fases y con ellos se cruza la Tierra. Ahí hace un balance de corriente para ver cuál es la diferencia. Recuerden que la corriente debe ser mínima, ¿ya? Y estos bornes se van directos hacia el relé. Y ahí se conectan. Entonces, podemos encontrar soluciones con seccionador y protección homopolar, ¿sí? Lo que hace es el relé se conecta a la bobina del seccionador y hacia abajo tenemos un toroide homopolar, ¿no? Y la solución en este caso es una celda Schneider. Este es un modelo QM, para los que lo conocen. Y el box se coloca en la parte superior. Eso hace que ya habilites la protección homopolar. Acá una pregunta que normalmente hacen, Anthony, pero si le puedo poner un relé, le pongo transformadores abajo y funcionaría para las protecciones. La respuesta es que sí lo puedes poner, pero sería algo en vano, por dos razones. El seccionador es un equipo de sección más no un equipo de protección, el seccionador bajo carga. Y si nosotros queremos activarlo ante algún cortocircuito, estaríamos dañando el seccionador bajo carga. Pero para ello, en una celda protección fusible, como lo vemos acá, ¿cuál es el elemento de protección ante algún cortocircuito? El elemento de protección es el fusible. El fusible hace es el elemento de protección ante cortocircuitos. Si bien tiene su curva de sobrecarga, pero su principal trabajo es cortocircuito. Pero él, como tiene una corriente alta, porque se selecciona en base a la potencia, no puede ver las corrientes pequeñas cuando es una falla tierra. Por eso es que se coloca un homopolar hacia un relé y el relé hacia el seccionador. ¿Listo? Para soluciones de interruptor, prácticamente es de esta forma, subida de cables y bajada por el seccionador, interruptor y los transformadores de corriente o de tensión, dependiendo de la celda. Tenemos las dos vistas, la vista mecánica y una vista frontal de la celda interruptor. Y la celda, en este caso, vendría a ser, digamos que esta sea la de remonte, este sea la protección, como lo vemos en esta imagen, y este sería el juego o el tren de celdas que se utiliza. ¿Cómo sería la forma de energizar? Viene el conductor por la parte inferior, sube, llega al seccionador. Haces la maniobra de cerrar seccionador, llega al interruptor. Cierras el interruptor y ahí recién se energiza toda la celda de media tensión. Estas soluciones son para protecciones de hasta 630. Hay soluciones de 1250 que son de importación, por lo general se manejan stock, se tiene stock de celdas de media tensión a 630, que son los convencionales. Y la protección que se recomienda son para transformadores a mayor a 1250 kVA. Porque menor a ello se puede utilizar una protección fusible, pero ahí hay que ya seleccionar
la adecuada protección en base al lugar de instalación, a la altitud, a lo que va a proteger, entre otros, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque una seccionador fusible es mucho más económica que una protección interruptor. Por eso es que si el sistema te demanda una protección interruptor y la potencia es grande, sí o sí hay que poner este dos juegos de celdas, ¿no? Que bueno, lo maneja de stock en este tipo de soluciones. ¿Listo? Entonces, vamos a verlo. Antes, quiero probar un software. No sé si hay dos consultas. Alex pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el 50-51N y el 50-51G? ¿Ya? Normalmente es por traducción, ¿ya? Entre el inglés y el latino o español, ¿ya? Porque es falla tierra y el otro también es falla tierra, pero lo ponen como ground, ¿no? Entonces, prácticamente son iguales. No confundamos en el protección de generador. Ese es otro ámbito de protección, ¿sí? Con solo el transformadores de corriente puede operar la protección 50N, 51N. Eh, los transformadores de corriente por fase, ya sean de bloque o ya sean eh, toroidales, sí se puede. Sí se puede sacar la protección 50N y 51N, porque su señal de recepción es de salida, perdón, es de 1 a 5 amperios. Pero en redes de 22.9 el transformador lo detecta mucho más rápido, y en redes de 10, donde la falla es más imperceptible, la falla tierra es más imperceptible, y a veces los transformadores no lo detectan, porque va a depender también de tu potencia. Por eso que casi la mayoría dice, redes de 10, ponle sí o sí los transformadores, el transformador homopolar, por más que se tenga transformadores de corriente en cada fase. ¿Sí? No sé si tienen alguna consulta adicional. Vamos a ver. Ok. Ajá. Ya, este es un software de relé, normalmente muy visto en el mercado, ya el CPAN S20. Lo van a ver en bastantes instalaciones. Sarel lo utiliza como relé estándar para ellos. En Schneider también. Es un relé Schneider. ¿Sí se ve mi pantalla? Confírmeme, por favor. Sí, ya, perfecto. Entonces, bueno, este es su software, es totalmente gratuito. Vamos a ver primero la protección, el relé básico de la familia CPAN y el relé más complejo de la familia CPAN. Bueno, entonces, si se ve, son configuraciones estándares, bueno, que lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver este punto. Bueno, 60 Hz, como ya se sabe, pero, por ejemplo, acá miren, tipo de captador. Vamos a tener transformadores de corriente de 5 amperios, transformadores de corriente de 1 amperio o LPCT. LPCT hace referencia a los transformadores toroidales que no tienen núcleo de hierro. ¿Listo? Para ellos es el LPCT. Normalmente utilizan el de 5 amperios. ¿Cuántos transformadores de corriente hay? 2 o 3. Se pueden utilizar 2, 3. Mi corriente nominal, mi corriente base,
el periodo de integración y intensidad residual. La intensidad residual es la protección polar, la diferencia de corrientes que hay entre las fases y el neutro. Podemos seleccionar sumatoria de las tres fases o podemos seleccionar algún toroide, que en este caso en la familia Schneider se llama CCH. Podemos seleccionar los CCH u otros complementos más al CPAM. Entonces, si yo lo configuro ahí, vamos a poder grabarlo y poder cerrar una configuración básica hasta el momento. En la matriz de mando, prácticamente vamos a ver por el lado izquierdo, vemos automáticamente las protecciones que hemos visto. 50-51, 50N, 51N, 46 y 79. Es la que hemos visto en los códigos ANSI. Enclavamiento significa que va a estar pegado ante alguna apertura por falla. O1 son las bobinas. Puedo seleccionar las bobinas o puedo simplemente a la protección, cuando salte la protección 50-51, quisiera que salte solo la bobina 1. O la 50N, 51N, que salte la bobina 2. Y así sucesivamente. L1 son las lámparas que se van a brillar ante alguna falla. ¿Listo? Que si yo quiero que ante las 50-51 dispare todas las lámparas LED, la prendo todas, ¿no? Y ya está. Y ahí lo dejo. Esas son las configuraciones estándares. Y ahora me voy a las protecciones. Como hemos visto, tiene protecciones 50-51, 50N, 51N, 46 y 79. Vemos, está fuera de servicio, lo vamos a poner en servicio. Bueno, esto es los juegos que tienen ambas. Bueno, este relé tiene un juego de respaldo, juego A y juego B. Vamos a ver. Como hemos visto, dice qué curva vas a utilizar. Tenemos la curva independiente, inverso, muy inverso y extremadamente inverso. Es lo que estábamos revisando anteriormente, ¿correcto? Si nosotros le ponemos muy inverso, ponemos la intensidad de corriente, el tiempo que debemos nosotros hacer disparar y, bueno, la curva de retorno ya es independiente. No hay ningún problema ahí. Y vamos a poner si el relé va a tener la restricción del segundo armónico. Otra vez vemos este término de segundo armónico. ¿Qué pasa con el segundo armónico? El segundo armónico es la corriente que pasa, es el armónico que pasa por las fases, ¿ya? Cuando hay un primer arranque. Cuando un transformador se energiza, tiene un pico de energía, un pico de corriente. Entonces, este relé, ¿qué hace? Si tú le activas que sí, restricción del segundo armónico, la primera energización del transformador, el relé no lo va a ver, porque sabe que es una energización normal. Pero si está desactivado, la primera energización, el relé lo va a ver como si es una falla y va a aperturar. Entonces, por eso existe la restricción del segundo armónico. Normalmente pasa con transformadores muy grandes, 1.6 MVA hasta más, ¿no? Pero transformadores pequeños no hay ese pico tan elevado. ¿Listo? Y así terminamos la configuración, ponemos la corriente de cortocircuito que nos da la concesionaria y perfecto. Damos que sí. Y en el tiempo de falla tierra, ponemos en servicio y tenemos lo mismo. Vamos a ponerlo tiempo independiente y el umbral, temporización, el curva de retorno y todo ello que son los valores que ya hemos revisado anteriormente. Lo mismo para la protección 46 y la protección 79. Ok, vamos a ver. Vamos a cerrar para ver una de 80. El CEPAN S80, por ejemplo,
tiene estas configuraciones. Vamos a ver directo a las protecciones. Si lo ven, no se puede agrandar. Si vemos, el CEPAN tiene 50-51, 80, 50-51, 50-51N, 50 BF, fallo de interruptor, como dice ahí, 46, corriente inversa, 27, mínima tensión, 59, máxima tensión, 47, componente inversa, y cada uno va a tener una programación totalmente diferente. Por ejemplo, en la 27 ponemos que se va a enclavar, ya sabemos qué significa enclavamiento, disparo de interruptor y si va en servicio o no. Tiene 3 grupos. Entonces también por una curva personalizada o dependiente y los valores que van a ser por porcentaje ante una mínima tensión. ¿Listo? Entonces, todo ello, todas estas configuraciones son programadas. Lo mismo con la 46, 27 y cada uno de estas protecciones que nosotros debemos saber, necesitamos los componentes que hemos visto. Si yo voy a programar una 27 que es mínima tensión, necesito los transformadores de tensión. Si yo voy a programar una 50-51, necesito saber qué tipología de red y necesito también tener qué transformador o homopolar y qué voy a programar dentro de mi relé de protección. Entonces, eso es así. Normalmente las configuraciones de estos tipos de relés son parecidos. ¿Listo? Vamos a terminar con un video. De ahí hacen las consultas. Por ejemplo, este es un video el cual estábamos cableando una celda de media tensión. Con el número de ¿Sí serie se escucha? Eres una celda Schneider con un relé CG REVS 615. 2020W043C007. Vamos a proceder a energizar y corroborar que la fuente es de 24. La fuente auxiliar que les Borderas comenté al inicio. XP1, 1 y 3. Podemos ver vemos el 24 BDC que llega a Bornes XP1 y vamos a proceder a subir las llaves. Vemos que automáticamente se ha prendido la lámpara de disyuntor abierto, la fuente de alimentación de 24 BDC y el relé que se ha instalado. Damos todo el tipo de conexionado. Puesta a tierra, evidenciamos los cambios de colores en las corrientes según estándar luz del sur, tanto para el box de protección y el box de medición. Señales de corriente y señales de tensión. Ahora vamos a proceder a puentear en el relé para ver las lámparas de disparo. Según plano, vamos a observar que la lámpara fallo relé va a encender con X100, 4 y 3. Vamos a probar 4 y 3. Efectivamente, prende la lámpara fallo relé. Fallo entre fases, X100, 9 y 8. Fallo entre fases. Carga resorte, que es X100, 13 y 14. Carga resorte. Falla tierra, 7, 6. Estamos hacia acá, desde la mesa, este es el mío. Fallo a tierra.
Con esto hemos comprobado todas las lámparas conectadas del relé. Ahora vamos a proceder a hacer la maniobra para comprobar los disparos de apertura eléctricos y manuales, mecánicos. Sacamos la puesta a tierra. Cerramos el funcionador. Llave de seguridad. Y vemos que el motorizado empieza a cargar porque está conectado. El disyuntor está cerrado. Y ahora vamos a probar, según el plano, la apertura por relé. La orden de apertura por relé. X100, 21 y 24. X100, 21 y 24 debería aperturar la celda. Disyuntor abierto. Queremos probar en estos dos acá, pulsadores. Empieza a cargar. Y en el selector local ponemos la apertura, porque obviamente ya está cerrado. La celda empieza a aperturar. Con eso hemos concluido las pruebas funcionales del relé y la maniobra de la celda. Listo. Entonces, así, de esa misma forma, se hacen pruebas funcionales, pruebas operativas, ya es con una maleta de inyección secundaria, ¿ya? Pero igual es de la misma dinámica, ¿no? Ingresar una señal de corriente para poder generar una falla y ver en qué momento y en qué tiempo aperturo. Bueno, hasta ahí no sé si hay consultas. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, tengo una consulta. No escuché bien en el video. ¿Las pruebas se hacen con el software? No vi bien el tema de apertura, cierre, disparos, con ese software con el que se configura el relé. No, cuando haces la configuración, ya haces pruebas con maleta. Ahí solamente estás haciendo pruebas funcionales, que todo el cableado esté correctamente adecuado, ¿no? Lámparas, señales y todo ello. Cuando ¿Ese ya software ingresas es de paga o gratuito? el del CEPAN, Sí, el CEPAN es gratuito. ya. Tengo una Sí. consulta. Nosotros tuvimos bueno, yo traté de configurar un CEPAN, el CEPAN 10 me parece, que es solo sobre ¿Ya? corriente. Ujú. Pero el de la gama que tiene, o sea, creo que son tres gamas, ¿no? La gama más alta, la que tiene corrientes de Correcto. fase y la de fuga, ¿no? La de tierra. Ya. El TC que usaban para las fases era de 600 a 5. Ahora, en la primera configuración o en la primera, que era la primera opción, creo que le llaman I0 o creo que I con un signo de mayor, me indicaran que le ponga tiempo definido. Me dijeron 10 amperios y no me acuerdo tantos segundos. El problema era que yo por más que apretaba, la corriente solo la podía bajar hasta 60 amperios. No me dejaba llegar a 10. Entonces, mi consulta era, ¿por qué no me deja bajar? Primero pensé que era porque de repente mi TC es de 600 amperios primarios y bueno, 10 está muy por debajo, de repente esa podría ser la causa, pero leí el manual y bueno, no me comenta nada sobre ese tema, ¿no? Entonces, Sí, quisiera saber si tú tienes algo sobre ese tema. porque son términos diferentes. El I sub 0 es la corriente homopolar y, por ejemplo, eso sí te deja bajar hasta lo más mínimo de corriente. Y cuando te dicen programa 10 amperios con la I sub 0, no es con los transformadores de corriente. El CEPAN te jala del transformador homopolar. Pero si tú quieres llegar a 10 amperios de la I sub 0,
con los transformadores de homopolares, tendrías que cambiar la configuración de I sub 0 por sumatoria de 3 fases, que era la I3 como vimos en la programación. No, me refiero al tema de corrientes de fase, no de la I sub 0, ¿no? Como tengo para corrientes de fase, la RCT, yo tengo un TC de 600 a 5. Y a ¿Ya? la hora de configurar también pues las corrientes, ya para la protección, a mí me indicaron que ponga pues 10 amperios a no me acuerdo tantos segundos. Y yo quería bajar, ¿no? Pero no, me dejaba bajar solo hasta 60 amperios. O sea, Ah, podía ok. poner 60, 70, 80, no podía bajar de 10. Entonces yo pensaba que con mi transformador de 600, de repente solo me deja bajar hasta el 10% del valor del CT, ¿no? No sé, pero no me dejaba y por más que leí el manual tampoco encontré alguna limitación. Entonces no sé si tiene que ver con el TC o de repente o es el equipo, no lo sé, porque la configuración la que estaba haciendo era manual, ¿no? A través del panel, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, en el S10 es a través del panel, ¿no? Pero, ¿por qué hasta 10 amperios? ¿Ese era tu amperaje de servicio? Lo que pasa es que como nosotros la energía nos la da un mol, ellos ya Ya. tenían una protección seteada en su relé y ellos nos dieron los parámetros, ¿no? Entonces, el primer parámetro era creo que 10 amperios a tantos segundos, y el otro era otro tiempo definido, no recuerdo cuál, pero sí el valor era mayor, creo que era 80 amperios a un segundo, pero el de 10 amperios a creo que era 10 segundos, ya el tiempo no había problema, pero la corriente no la podía bajar hasta 10, ¿no? Permitía hasta 60 como mínimo, no hasta 10. Entonces, yo le comenté, bueno, le comentamos esto al que nos dio los parámetros. Le dije, oye, yo no lo puedo bajar hasta 10, pero él dice que en su relé sí lo puede bajar hasta 10. Entonces, no sé si estaba manejando otro relé, pero tuvimos ese problema, ¿no? No podía bajarlo hasta 10. Entonces, yo quiero saber si es un tema del TC, es un tema del equipo o qué está pasando, ¿no? ¿Por qué no me permite bajar hasta 10? Ok, 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 ok. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cuál era tu corriente nominal? ¿Te acuerdas? ¿100? Mira, no sé, no, ¿80? no, es que estudio no hicimos, simplemente nos dieron los parámetros, o sea, del relé, porque ya teníamos que configurarlo, ¿no? No había un estudio. Pero ya ponle estos Ah, parámetros ok. del relé, porque yo tengo los mismos o un poco más, creo que ellos tenían un poco más en su relé, ponte 15 amperios a un segundo, yo tengo que ponerle, no sé, 10 amperios a un segundo. Algo así creo que lo han Ah, ya. sacado. Ya, Ah, ya. entonces, el tema es, ¿por qué no lo puedo configurar en mi relé? ¿Habría un inconveniente en todo caso para yo decirles, pues no se puede por esta razón, ¿no? No habría en realidad, pero me gustaría que me envíes cuáles los datos exactos que te han pedido configurar, porque acá tengo un S10 para probarlo y identificarte cómo va, porque si tú me dices 10 amperios en tiempo definido, normalmente eso lo utilizan para fallas a tierra, y 80 amperios con curva, eso es para fallas con transformadores, fallas trifásicas, sobre corrientes, perdón. Entonces, pero si tú, digamos, no quieres bajarle a 10, pero para 50-51 no te va a dejar el relé, porque te va a decir, oye, estás muy abajo de lo que estás en tu corriente nominal, eso es imposible, ¿no? Si tú programas, digamos, que trabajas a 50 y lo quieres bajar a 10, eso es imposible y el relé no te lo va a dejar si tú quieres programarlo de esa forma. Pero si tú tienes una corriente de servicio, digamos 100, pero tú ingresas 50, perdón, pero tú ingresas sobre corriente 80 con curva IS inversa, te deja. Y si tú le indicas que homopolar, que es la I sub 0, sí lo vas a poner en 10, ahí sí te va a permitir. Pero si tu 10 amperios está como sobrecorriente, no te lo va a dejar porque tu base es mayor. Eh, no sé si, voy a dejar mi número. Me pasas los datos que quieres programar en el CEPAN, cómo te lo han indicado, y yo mañana hago esa prueba y Ok, te lo listo, comparto. te paso los datos. Una consulta, ahí en el panel me parece, bueno, no recuerdo si se podía ver la corriente en tiempo real.
creo que no me indicaron, creo que al final no pudimos medir. Como no tampoco tiene medidor esa celda, solo tiene el relé, entonces Ah, ok, creo que ok, por eso no ok. podíamos ver la corriente nominal tendría que sacarlo pues en primario y con el total de calcular, ¿no? Una corriente. Pero en el Sí, secundario, sí, sí, sí. el transformador. Y ya. Ok, ok, Alex. Entonces, me pasas la info que tengas y ahí hago una prueba acá en oficina. Ok, de esto te paso la info. Una consulta adicional. También una vez nos solicitaron un recloser en poste y en las especificaciones decían seccionador. Y justamente me hiciste acordar, cuando yo también, pues un seccionador solo abre creo que a lo más bajo carga, ¿no? No fallas. Entonces, no sé, bueno, yo no conozco un seccionador que abra para de repente cortocircuitos, pero en las especificaciones técnicas me pedían seccionador con recloser, ¿no? Eh, Entonces, ya. A ver, sí. Hay en el ámbito de redes aéreas, hay tres términos. Reconectador, seccionador y seccionalizador. Son tres términos diferentes. El reconectador es un elemento de protección, ¿ya? El cual tiene su relé, tiene su tanque, el cual abre y cierra ante alguna protección puntual, ¿ya? El seccionalizador es un equipo, como su nombre lo dice, secciona, más no secciona ante alguna falla. Pero ¿qué hace algunos como Sarel, si no me equivoco? A ese seccionador aéreo le ponen un relé de protección para fallas homopolares. Entonces, si tú quieres proteger tu red aérea contra fallas homopolares y no contra sobrecorrientes porque tú ya tienes un QTAO, te solicitan un seccionalizador con corriente homopolar, con transformadores homopolares, con un transformador homopolar. Entonces, esos dos equipos solo protegen la falla a tierra, pero no sobre corrientes. Entonces, en la sobrecorriente lo protege el QTAO. Esa es una solución. La otra solución, que es más compleja y es más robusta y tiene todo ese reconectador, pero en el mercado un reconectador te cuesta $15,000, mientras que un seccionalizador te cuesta $5,000. Entonces, ahí el costo varía bastante en el tema de proyectos, ¿no? Y por eso es que ahora algunas soluciones van seccionador con su toroide y ya está. Y evitan así ponerse un reconectador. ¿Es una mala praxis? Sí. ¿Cumple? Sí cumple, ¿no? Eso es la diferencia. ok, entiendo, sí, porque también he visto celdas de distribución con seccionador y con relés, ¿no? Y Sí, se me hacía extraño, pero bueno, ahora la que lo celda, comentas, me imagino que eran igual. sí, la celda seccionador con fusible, esa, Eh, porque tiene sus seccionadores bajo carga. Entonces puede aperturar alguna señal. Y como una falla a tierra es 5 amperios, 6 amperios, 7 amperios, no es como una falla trifásica que es 8 kiloamperios, 10 kiloamperios, que ahí sí el seccionador explotaría. Por eso es que las fallas a tierra lo ponen para los seccionadores bajo carga, que sí pueden abrir, ¿no? Porque el seccionador ve que es una apertura, pero no sabe que es una falla a tierra, porque es imperceptible la falla a tierra. Anthony, buenas noches. O Eso. sea, Rodrigo, quiere, buenas. quiere decir que esas celdas con seccionador bajo carga se instalan con relés, pero solo con protección homopolar, o sea, con un toroide nada más. ¿Correcto? ¿O con CTs Las, independientes a cada una, a cada fase? no, no, no. Creo que tengo, en el slash estaba. A ver, vamos a ver. Acá está. Voy a proyectarlo y ahí lo conversamos. Ya. Me avisa si se ve. Sí, correcto, Fred. Ya, mira. Vamos a poner.
Tenemos una celda de remonte y una celda de salida, protección fusible. Este seccionador con protección fusible y su seccionador a tierra y todo ello viene de fábrica. No hay ningún problema. ¿Cuál es su elemento de protección? Es el fusible. ¿Qué protege el fusible? Sobrecorrientes o fallas trifásicas, ¿no? Entonces, este elemento ya protege contra sobrecorrientes, que es esta celda color blanca que vemos acá. Esa es una celda modelo QM de la marca Schneider. Pero, ¿qué pasa con mis fallas homopolares? El fusible no lo va a ver y no hay ningún elemento que acá pueda ver. Entonces, ¿qué hace? Se coloca un toroide en la parte inferior, como este de acá, sube y se conecta a un relé súper básico, que es en este caso que contaba el colega Alex, un CEPAN S10. Ese CEPAN S10 solo tiene protección a tierra y se conecta a la bobina del seccionador. Entonces, cuando él está trabajando normal y detecta una falla muy pequeña de 2 amperios que quizás esté descargando por ahí por falta de mantenimiento, el relé lo detecta y manda a aperturar el seccionador. Y este seccionador, como es una corriente pequeña de falla, él no lo va a ver como falla, lo va a ver como si fuera una señal de apertura, porque es un seccionador bajo carga. Abre cuando hay carga. Entonces, no va a tener ningún problema. Pero entonces, ahí nace la pregunta, ¿no? Y si yo le pongo acá 3TC, digamos, y le pongo digamos así, en las 3 fases, 3 transformadores en las 3 fases y las 3 se van hacia el relé. Ya tengo mi protección, ya tengo mi protección de sobrecorriente 50-51. No. ¿Por qué? Porque ellos van a detectar una corriente, una sobrecorriente, mientras que el fusible también va a detectar una sobrecorriente. Y el equipo, el seccionador, está preparado para que actúe ante una sobrecorriente. Por ello está el fusible aguas abajo del seccionador. Entonces sería en vano hacer este trabajo o suministrar esto porque ya tienes un elemento de protección que es el fusible. Entonces, solamente que le falta acá la protección polar. Eso es. Una Sí, sí, consulta. dime. Eh, este relé también que te comenté, no tenía, o sea, su batería estaba sulfatada, no lo respaldaba, ¿no? Ujú. Y nosotros cuando llegamos y vimos los logs del relé, no presentaba ninguna, o sea, había disparado el interruptor, pero no presentaba en sus logs nada, no estaba vacío y el relé estaba apagado. Entonces, mi consulta es, o sea, claro, abre, se va la energía, el relé se apaga y no graba, o sea, necesariamente tiene una batería, por lo menos quiero siquiera un par de segundos para que grabe. Esa era también mi consulta, o no sé qué habrá pasado de repente en ese evento. 2 veces nos pasó, 2 veces abrió, pero como no tenía respaldo, siempre llegábamos con el relé apagado. Y al encenderlo otra vez, no veíamos pues ningún log, ¿no? Ya. Las subestaciones tienen una fuente de respaldo. Todos estos equipos trabajan a 24 VDC. Pueden trabajar a 220, pero ¿por qué no lo hacen? Porque, como tú lo has dicho, se va la energía, se va el 220 y chao relé, chao medidor, y si no tienen memoria o no tienen batería de respaldo, no vas a encontrar absolutamente nada. Entonces, pero, ¿qué se hace? Todos los equipos de casi todas las marcas trabajan a 24 VDC. Las bobinas, en algunas bobinas tiene 220, 24. El relé tú puedes seleccionar de 220 y 24. Pero, ¿para qué es el 24? No es porque lo compliquen más las cosas. Voy a poner acá un slash que lo oculté. Eh, toda subestación tiene una fuente de respaldo en 24 VDC. ¿Para qué? Para eso mismo lo que tú has mencionado.
Se va la energía, esto es un tablerito que se coloca en las subestaciones. ¿Qué hace? Es una fuente con respaldo de batería flotante, lo llaman. ¿Qué hace este equipo? Recibe 220 y entrega 24, pero también hace el análisis de la batería para que lo esté cargando y descargando y no se esté permanente con energía y la vida útil se desgaste. Y también tiene relés de protección ante alguna falla de batería, te va a avisar, y otros componentes más. Pero, ¿cuál es su principal función? Que estos equipos, que son dos, ¿ya? Eh, Entreguen 24 VDC y con una potencia el cual las celdas, como por ejemplo el relé, las lámparas, el motor del propio interruptor, se pueda activar. Por ejemplo, este motor necesitas 300 watts y a 24 VDC. El relé de igual forma. Entonces, ante alguna corte de energía, se va al 220 y empieza a trabajar sus baterías, que normalmente son 24 ampere hora, 36 ampere hora, dependiendo el respaldo que tú tengas, ¿no? Entonces, se va la energía, entra a tu batería, él detecta que no hay energía, entra a la batería y todos los componentes que tiene 24 van a funcionar. Y el relé va a estar encendido para que cualquier otro operador venga y se identifique si es que tiene la información o no. Para eso es el respaldo en 24 BDC, que es muy importante, ¿no? Sí, Alex. Sí, ya me quedó claro. Entonces, el motivo por el cual no guardaba, no he revisado si ese CPAN 10 tiene memoria interna o no. No sé si graban, pero claro, cuando yo llegaba ya pues ya no había nada, ¿no? O sea, la falla no estaba, ¿no? Sí, sí, Era sí, mi sí. tema. No tiene, en realidad. Los CEPAN S20 en adelante, pero igual tienes que volverlo a aprender, conectarte a la laptop. La alarma también de fallo o el reenganche ya se desactivó porque no hay energía, o sea, desactivas todo cuando quitas el respaldo de 24 en 220. Por eso es que preferible se suministre ese tablero de 220 a 24, ¿no? De respaldo de batería. Una consulta, Anthony. Sí. Eh, ¿Qué pasa si no tiene batería? ¿No actúa la protección o si actúa? ¿Qué pasa si todo está funcionando bien y tu relé no está encendido? Y si no está encendido es porque algo en la fuente auxiliar falló, ¿no? Ujú. No hay protección. Si el relé no ve, no se activa nada, por más que tengas TCs, TPs y el interruptor. Va a pasar la falla y la celda va a explotar. Por Ya, eso que el una tema de consulta. protecciones es más complejo, ¿no? Ya, pero normalmente, pues, o sea, si no tiene una batería, igual si la energía está operando en condiciones normales, el panel está encendido. Correcto. El problema es que cuando se va la energía, el relé, como no tiene una batería auxiliar, se va a apagar, Sí. pero le va a dar el tiempo para actuar el interruptor hasta en el momento que se va la energía y se apague, porque se va a apagar y en el momento de la falla, ¿no? O sea, tú planteas el escenario de que el relé está en 220 Ujú, y ante correcto. algún corto de energía, obviamente, ¿quién se va primero, no? ¿El relé o la acción del relé? Ajá, ¿Correcto? sí, sí, mi consulta. Ya. El tema ahí es de que, por ejemplo, la acción del relé es mucho más rápido que se vaya toda la alimentación del relé, porque el relé mismo tiene componentes condensadores que sí aguantan, pero no es que te va a aguantar una hora. O sea, sí tiene esos milisegundos de respaldo para que actúe ante algún corte entre ellos dos simultáneamente. No es un respaldo que te debes fiar, pero sí, si tu pregunta es cuál es más rápido, es la acción del relé. E incluso el fusible es más rápido que el relé.
si Ok, lo quieres sí, poner en porque tiempos de actuación. en Sullana me pasó algo así. Era una celda Sarel, Ujú, bueno, LSIM con Sarel. ujú. El relé tenía la batería, los terminales sulfatados. Tenía su cargador de baterías, pero la batería estaba sulfatado a los terminales. Entonces el interruptor aperturó. Quise ver bueno, por qué razón no había aperturado y bueno, el relé estaba apagado, ¿no? Al abrir el compartimiento de baja tensión, me percaté pues, ¿no? Que la batería, los terminales estaba sulfatado y bueno, por eso no se pudo ver, ¿no? Y en ese caso, pues, no sé si fue, bueno, antes de saber la respuesta a la consulta que hice, no sé si fue de suerte que perduró primero. Vaya. Sí, mira, si hubiera sido al revés, la celda hubiera explotado. Tenlo por seguro. Ok, pero Eh, sí, o sea, pero sí podría haber ocurrido. sí, claro que sí. O sea, si algún componente, incluso electrónico del relé, también esté sulfatado o no esté bien algo del relé, obviamente no va a aperturar, ¿no? El tema con el ESIM y el tema con ISET, sus celdas son muy económicas, ¿ya? Eh, eh, pero hay términos el cual, por ejemplo, la protección antiarco a veces es difícil cumplirlo. El tema del relé, todo este compartimento que vemos acá, que es un tablero aparte, que nosotros la solución de nosotros es así, ellos está dentro de su box. Hay un convertidor chiquito, unas baterías pequeñas de 4 amperios, si no me equivoco, y todo lo tienen ahí. Entonces, por eso obviamente es más económica, ¿no? Pero la desventaja es de que los componentes son tan pequeños, no hay un tema ahí de control, porque en estos casos el de acá tiene un relay, tiene avisos para poder avisar si es que la batería está mal o si está bien. Entonces, es mucho más robusto, ¿no? Y las de Schneider en celdas también es mucho más robusto económicamente también. Pero sí, yo recomiendo bastante el tema de una fuente de alimentación externa y una programación adecuada, porque el mismo escenario sería si me dijeras, Anthony, yo instalé todo, energicé, pero nunca programé el relé. Yo pensaba que era automático. También puede ocasionar una explosión si el relé nunca fue programado. Recuerda que la fábrica envía con relés con programación estándar. No hay nada programado ahí. Otra consulta, ¿hay relés bueno, de otras marcas que tengan internamente una batería, ¿no? De respaldo? Actualmente ya no. Antes sí, pero la batería era tan pequeña que era solo para almacenar memoria. Eh, pero ahora ya no. No hay ninguna porque demanda que lo cambies, demanda que evites poner una fuente externa. Entonces los relés te indican solamente, el relé funciona con esta alimentación, ya no tiene una fuente de respaldo externa, ¿no? Creo que había algunas que tenían como una pila, ¿no? Me equivoco. Sí, por ejemplo, el S80 era enorme y tenía una pila al frente. Te daba tiempo, sí, minutos, sí, pero la pila era un punto más de falla hacia el relé, ¿no? ¿Qué tal si la pila o explota o no funciona? Entonces, eso. Eso he Pero, visto sí, ¿sabes qué también en es? el SIM, en Ajá, interruptores BD4, pero antiguos. ya los Y BD4 tienen debe un haber. relé más o menos, no recuerdo la marca, pero era color azul. Ya, Y tenía una pila amarilla, me acuerdo. sí, esos, por ejemplo. La única diferencia es que en vez de eso, están usando los relés autoalimentados. O sea, En evitan, Orzábal
hay unos que son iCore. ¿Esos Ajá. tienen respaldo? No los he visto en campo, para serte sincero. Eh, son rectangulares, Sí, pequeños rectangulares. sí, plomo. Ya, sí, sí los he visto, pero no he jugado con ellos todavía. Ah, ok. Sí, sí, sí. Y de ahí, como te comentaba, los relés autoalimentados son lo que están sacando ahora, pero necesita 5 amperios en barra para que puedan encender. Pero de igual forma, si no hay esos 5 amperios, si no hay energía, se van a apagar. Así funciona. Muy bien, Tony, gracias. Listo. No sé si tienen alguna consulta más. Bueno, no habiendo consultas, por mi lado, doy finalizada la presentación. Espero que se haya entendido. Cualquier consulta, igual voy a dejar mi número y el correo de Nicole, que es el de marketing. En el caso se necesite algún tema de equipamiento eh, o algún apoyo en el tema de ingeniería que realizan, ¿no? Porque entiendo que ustedes hacen el tema de servicios. Entonces, en un tema de calidad de energía o un tema de equipamiento en media o baja tensión, ahí escriben a ese correo. Y en un tema técnico de apoyo, ahí he dejado mi número. Entonces, bueno, espero que se haya entendido, como les digo, y cualquier consulta me la hacen saber. Sí, muchas gracias.